días a todos y todas. En esta mañana vamos a dar comienzo a nuestro primer conversatorio que tiene que ver con las estrategias de participación de los mecanismos extrajudiciales del sistema de la SEP y de la unidad de búsqueda. Esto un poco para confirmar que nuestros objetivos se lleven a cabo en el tema de mirar cuál es la ruta que tienen las víctimas para acceder a este sistema, pero también un poco identificar los organismos de la forma de participación de las víctimas, la ruta para la búsqueda de nuestros desaparecidos y un poco mirar las garantías de seguridad para nuestra participación. Para esto nos acompaña María Herrera, asesora del equipo de participación de la JEP, y Liz Arévalo, directora de participación, contacto con familiares y enfoques diferenciales de la unidad de búsqueda. Y por último, nuestro compañero César Zampayo, director ejecutivo del colectivo socio-jurídico Orlando Faldo. Santoy, perdón. Disculpe. Sin más preámbulos, entonces le damos a... Sin antes decirles que tenemos 20 minutos para cada una de sus intervenciones, nos quedarían 30 que vamos a hacer preguntas de ustedes hacia los panelistas y luego 10 para responder rápidamente. ¿Estamos? ¿Les parece? ¿Sí o no? Sí, bien, entonces, ok. Entonces tenemos a la compañera Mónica. Muy buenos días para todos y para todas. Inicialmente quisiera agradecer la invitación a este espacio. Para nosotros en realidad es un honor poder estar hoy acá con ustedes conversando alrededor de los retos que hay en materia de participación y cómo va a ser esta estrategia, porque en realidad la participación se entiende como una estrategia para poder cumplir con los 4 objetivos misionales que tiene la Comisión. Inicialmente también quisiera decirles que cuando nos entregan las preguntas que hay en términos, por ejemplo, de cuál es la ruta o esos elementos específicos para la entrega de informes y quizás detallar la ruta metodológica en términos de participación, lo primero que hablo con Alexandra es, yo quisiera presentarte que quizás en términos de expectativas va a estar difícil dar el detalle debido a que en este momento la Comisión se encuentra en un momento de alistamiento en donde se están estableciendo esos protocolos y esa ruta. Esa metodología va a ser publicada el 28 de noviembre y es muy importante que ustedes lo sepan. ¿Por qué? Porque de esa metodología se esperan también tener comentarios, sugerencias y demás puntos que hayan alrededor de eso. Entonces ese es un elemento con el que quisiera comenzar. Comentarles un poco en qué se va a estructurar esta intervención y es primero comentarles en qué consiste para nosotros o qué nos hemos pensado desde lo que podría ser una estrategia de participación, cuáles son esos elementos y sobre todo cuál debería ser el espíritu de la participación en términos de una mirada de la construcción de una paz territorial que pueda además comprender las particularidades de los territorios, entender también las dinámicas de los sectores y cómo contribuir, de nuevo repito, a la luz de los 4 objetivos misionales de la Comisión. Poderles también contar y aprovechar que acá tenemos a todos los capítulos regionales, cuál va a ser el despliegue territorial, que eso es algo que nos parece muy importante decirles cómo vamos a trabajar en términos territoriales y cuáles van a ser las primeras casas de la verdad que vamos a tener funcionando en ello. Entonces, en ese sentido, quisiera arrancar con algo muy lindo que me parece que dice el Padre Francisco de Ruiz y que quisiera que entre todos compartiéramos, y es lo siguiente: esclarecer la verdad del conflicto armado interno en Colombia requiere de todos los colombianos porque tenemos una profunda crisis espiritual y social ante la destrucción del ser humano.
Es una tarea de gran responsabilidad en la que todos necesitamos poner nuestro corazón y nuestra decisión para comprender lo que nos pasó y para decir no más. Este dolor que han sufrido 8 millones de víctimas no puede continuar. ¿Por qué arranco con esto? Porque me parece, creo que me voy a poner por acá, me parece muy importante que entre todos sepamos que entonces los elementos de participación se empiezan a entender a la luz de esto. ¿Por qué? Porque no es solamente una participación quizás en términos de los 4 objetivos misionales, que es poder lograr participación en materia de verdad, pero también en materia de reconocimiento, de garantías de no repetición y de convivencia, sino cómo empezamos a hacer para que la verdad se convierta en un bien público, pero además para que todos los colombianos y las colombianas nos empecemos a mover alrededor de la verdad y cómo hacemos para que en realidad todos nos comprometamos a que estos hechos atroces jamás se vuelvan a repetir. Quisiera también entonces hacer énfasis en otra cita que me parece muy al lugar y es la siguiente, y es con el hilo que nos dan tejemos cuando tejemos, y es la invitación a que todos seamos parte de ese hilo, porque todos vamos a empezar a tejer y vamos a empezar a construir la verdad. Y en ese orden de ideas quisiera mencionar que es por eso que para nosotros es muy importante estar hoy con ustedes, porque reconocemos que hay un ejercicio y un trabajo previo, es decir, la comisión no arranca trabajando desde cero. Y por eso es que también este es un escenario de invitarlos a que empecemos a construir esa estrategia de relacionamiento que se va a tener con la comisión y empecemos a pensarnos también qué tipo quizás de instrumentos y de escenarios debería abarcar los procesos de participación. Colombia efectivamente está viviendo un proceso de transición y es la necesidad de pasar de una cultura de guerra a una cultura de paz. Y eso demanda el fortalecimiento de capacidades, demanda efectivamente de que nosotros como comisión podamos contribuir de manera muy especial hacia ese paso, pero sabemos que no lo podemos hacer solos. Y es por eso que también hoy estamos acá, porque necesitamos de todos ustedes para que empecemos a asumir el gran reto de eso, convertir la verdad en un bien público y lograr que en realidad nos podamos movilizar alrededor de eso. Que no podemos dejar que pase, no podemos dejar que pase quizás, y acá les hablo con todo el corazón y como persona, lo que nos pasó en términos del acuerdo de paz. Yo vengo a trabajar con la oficina del Alto Comisionado de Paz y decíamos, no podemos volver a dejar que nos falten quizás estrategias de pedagogía para que la gente comprenda en realidad esto en qué consiste, para que la gente se apropie de la verdad, pero sobre todo para que la gente se movilice, porque conocer qué fue lo que nos pasó, conocer las múltiples miradas y las múltiples versiones es lo que nos va a garantizar la no repetición. Entonces, entiendo por lo que me han contado que todos ustedes tienen muy claro cuáles son los 4 objetivos misionales de la comisión. ¿Es así? ¿Sí o no? ¿Sí? Listo. Entonces, es muy importante porque la estrategia de participación se centra, es una estrategia que busca contribuir efectivamente al cumplimiento de esos 4 objetivos misionales. Entonces, el primer objetivo misional pasa por el esclarecimiento. Y es ahí entonces donde nos pensamos y es la oportunidad también para trabajar con los distintos sectores y con los distintos actores en los distintos territorios de cómo hacer para que exista una efectiva participación en términos de esclarecimiento. Cómo empezamos también a poder identificar cuáles son esos ejercicios que ya se han hecho en el territorio y cómo empezamos a construir entre todos. Pero además, ¿cómo entonces hacemos para que exista una efectiva participación en términos de esclarecimiento de los impactos, pero sobre todo de la historia de este conflicto armado? Pero ¿cómo hacemos? Pero además para que la sociedad empiece a apropiarse de esto y empiece a comprender qué fue lo que nos pasó y que empecemos a pensarnos qué no debemos hacer o qué debemos hacer para que esto no se vuelva a repetir. Tenemos el segundo objetivo, que es entonces el del reconocimiento, que es muy importante porque tiene
dos pilares fundamentales, y es reconocimiento a las víctimas, porque además es importante hacer énfasis que la comisión surge del acuerdo final, y el acuerdo siempre en su esencia fue poner en el centro a las víctimas. ¿Para qué? Para poder satisfacer sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, que acá lo veo que está muy bien expuesto, y creo que eso es lo que además la comisión tiene muy bien establecido, y es que en el centro van las víctimas. Y entonces es poder reconocer ese derecho a las víctimas, pero también empezar a promover que efectivamente los distintos responsables participen en los ejercicios de reconocimiento. Y es ahí donde entonces empieza también a coger fuerza la estrategia de participación, porque pasa entonces por pensarnos de manera conjunta y articulada con el territorio cuáles van a ser esos incentivos o cuáles pueden ser esos distintos instrumentos para que efectivamente puedan participar estas personas. ¿Y cómo hacemos? Ayer lo discutíamos en un espacio, y es cómo entonces nos pensamos para que efectivamente el sector privado participe en los procesos de reconocimiento. ¿Cómo hacemos para que los distintos sectores efectivamente encuentren que esto es importante? Y ahí, en el cómo hacerlo, es donde necesitamos empezar a generar, que es lo que hemos venido haciendo, espacios de encuentro entre los distintos actores para empezar a mirar esas estrategias de relacionamiento. Que es también muy importante efectivamente poder contribuir a la convivencia. Y contribuir a la convivencia también pasa por reconocer que ya existen ejercicios muy interesantes en los territorios alrededor de esto. Y uno de nuestros principios ha sido entonces también trabajar sobre lo construido, porque eso también es reconocer que el país tiene ejercicios muy valiosos alrededor de los objetivos misionales de la Comisión, y que a partir de ahí debemos empezar a sumar fuerzas. Y efectivamente es entonces cómo empezamos a generar también acciones o pactos para que esto no vuelva a repetirse nunca más. Y cómo quizás estos pactos y otros ejercicios que nos pensemos, que vuelvo y repito, no es solamente el que la comisión diga se van a generar estos escenarios, estos espacios de encuentro, sino que el objetivo de la estrategia de participación como tal es poder escuchar cuáles son esas ideas, esas demandas que quizás se vienen ya ejecutando en los territorios, para que podamos implementar y construir de manera colectiva la estrategia de participación. Entonces quería mostrarles y compartirles un poco cuáles han sido sus principios orientadores y cuáles son también las estrategias cuáles sobre todo las otras estrategias que tiene la Comisión, porque la Comisión entiende que los procesos de participación no pueden ser efectivos si no hay además una estrategia de información. ¿Por qué? Porque la participación tiene que ser informada. ¿Cómo participa uno si no tiene información? Entonces, quisiera primero compartirles un poco cuáles son, para que ustedes también conozcan esas otras estrategias de la Comisión, cómo estamos articulados y cómo de esto se desprenden unos principios. Entonces, tenemos una estrategia que es la de participación, tenemos una estrategia que es de comunicación y una estrategia de pedagogía. Pero además que estas estrategias se entrelazan y tienen ese componente fundamental de construcción conjunta y colectiva. Entonces, cuando nosotros hablamos de comunicación, es cómo nos pensamos que efectivamente la comunicación, como bien lo dije al inicio, responda a las particularidades de los territorios, pero también a los distintos actores. Y es ahí donde entonces empezamos a generar espacios y uno se pregunta, bueno, ¿cómo hacemos para que la información llegue a las zonas rurales, pero también lleguen a las zonas urbanas? ¿Qué tipos de mensajes deberíamos construir de manera conjunta y participativa? ¿Y cómo hacemos para que en realidad la participación sea informada? Y cómo también empezamos a generar unos ejercicios pedagógicos. Y ese es un aprendizaje que también hemos tenido de otros procesos, y es que la pedagogía no solamente está llamada a que la haga la Comisión. ¿Por qué? Porque, como todos ustedes saben, solamente tenemos 3 años para este ejercicio. Es un periodo bastante corto, y lo que necesitamos en este momento es reconocer que todos no podemos, pero que además existen personas que saben muy bien hacer procesos pedagógicos y que saben muy bien cómo interlocutar
y hacer este tipo de acciones en los territorios. Entonces, ¿qué pasa? Que la estrategia de pedagogía también tiene que ser participativa. Pensarnos qué tipo de instrumentos usar, qué tipo también de cartillas o folletos o de escenarios, pero metodológicamente cómo contribuir a ellos, es un llamado también a la participación. Y así es que se empiezan a integrar las distintas estrategias. La participación no es una participación completa, sino pasa por un ejercicio de comunicación y por un ejercicio pedagógico. Y por eso se desprenden estos elementos fundamentales que nosotros hemos considerado, pero que también queremos poner a discusión de ustedes, de los principios de la participación. Un ejercicio de relacionamiento, y ese ejercicio de relacionamiento pues también responde al mandato y responde a los objetivos misionales, y a lo que queda también en el decreto, y es que debe tener unos enfoques, y esto pasa por el enfoque de género, el enfoque étnico, psicosocial y territorial. Reconocer que contribuir a la verdad en este país es tener una mirada de qué fue lo que pasó en cada territorio, cómo se vivieron esas dinámicas de violencia, y entonces comentarles que la comisión se ha dividido el país en 10 macrorregiones. Cada una de esas 10 macrorregiones las acompañará un comisionado. Inicialmente vamos a arrancar con la instalación de 9 casas de la verdad en el país. Pues eso vendrá ocurriendo en enero. La idea es que a marzo tengamos ya las 26 casas que se han propuesto de la verdad, y lo que quisiera compartirles rápidamente es, primero, entiendo que acá tenemos todos los capítulos para que ustedes también conozcan qué comisionado acompaña su región, y es que podamos ver este cuadro, por favor, y es: tenemos una macrorregión que es Caribe e Insular, que la acompaña la comisionada Marta Ruiz. Tenemos otra macrorregión que es Antioquia y Eje Cafetero, que la acompaña el comisionado Alejandro Valencia. Antes de continuar, quisiera saber, ¿todos conocemos quiénes son los 11 comisionados? ¿No? Bueno, por ahí me han dicho que no. Ah, okay, pues de nombre, pero... de nombre, sí, perfecto, pero no. Okay. Entonces, esto es muy importante para que ustedes también sepan que los comisionados están y estarán realizando unas visitas a sus territorios, y para que ustedes sepan muy bien quién será la cara en sus territorios. Tenemos también la macrorregión del Pacífico, que está acompañada por la comisionada Ángela Salazar, la macrorregión de Surandina, que está acompañada por Alejandra Miller. Todo el tema relacionado con el aspecto étnico a nivel nacional lo estará acompañando la comisionada Patricia Tobón, y que en este momento también se está concertando y se está compartiendo cuál será también, en términos de participación, esa ruta que pasa por la consulta. Está también todo lo relacionado con ornitología y Amazonía, que lo acompaña también el comisionado Alfredo Molano. En Bogotá tenemos al padre Francisco de Rú, en el nororiente tenemos a Saúl Franco, en el Magdalena Medio tenemos a Lucía González, en Centro Andino a Carlos Guillermo, y en el componente internacional a Carlos Bextal. Entonces, ese es un poco cómo está dividido el país en términos de acompañamiento de las macrorregiones. Contarles que para el mes de enero vamos a tener las siguientes casas de la verdad. Entonces te pediría, ¿sí? 5 minutos. Te pediría que nos devolviéramos, porque igual ustedes se pueden quedar con esta presentación. Perdón, la siguiente. Y es, acá a este lado ustedes van a encontrar cuáles son las casas de la verdad por macrorregión, que eso es algo que ustedes pueden tener, pero lo más importante es que ustedes sepan que en cada macrorregión pues va a existir un coordinador que también está llamado a articular los ejercicios de las 3 estrategias: participación, pedagogía y comunicación, respondiendo muy a las particularidades de los territorios, y que a enero las que van a estar funcionando inicialmente son la de Barranquilla, Sincelejo, Valledupar,
Medellín, también apartado, vamos a tener Buenaventura, vamos a tener Popayán, vamos a tener Bogotá, vamos a tener la de Florencia y Villavicencio. Esas son las casas que también van a estar desde enero operando en los territorios. La invitación es que pues también nos podamos acercar. Vuelvo y les repito, la estrategia de participación no es una estrategia que nosotros vayamos a decir, estos son los instrumentos, es una estrategia que además se empieza a generar de manera participativa desde los elementos que les mencioné, reconociendo las particularidades de los territorios y de los actores, y es por eso que efectivamente hoy estamos más acá diciéndoles, por favor, ayúdenos a construir esta estrategia desde su conocimiento, desde la experiencia que tienen ustedes, y también invitarlos a que estemos muy pendientes porque el 28 de noviembre, como bien se los había dicho, en esta fase, estamos en una fase de alistamiento, la metodología ya va a estar publicada y es el escenario para poder hacer entonces recomendaciones, para poder hacer observaciones y para poder que entre todos discutamos cómo efectivamente estos protocolos y estas estrategias pues se ajustan o no a las particularidades de los territorios. Eso es un poco lo que tendría que decir en términos de cómo nos estamos pensando la participación desde los distintos ejes y sobre todo cómo la participación se convierte en una estrategia para poder contribuir a los 4 objetivos misionales y sobre todo a la necesidad de convertir a la verdad en un bien público y movilizarnos alrededor de ella. Muchas gracias. Hoy aquí compartiendo con ustedes. Aprovecho para, en primer lugar, compartirles un mensaje de Luz Marina fraterno, un saludo, un agradecimiento por todo el apoyo que Movice ha protagonizado en todo el proceso de inicio del nacimiento de la unidad y en todo este año en el que ha sido muy importante contar con la incidencia que ustedes han realizado para que la unidad vaya por un mejor curso, digamos, en este proceso de construcción. Muy bien, la unidad, lo que voy a hacer es una presentación muy general, esperando que en las preguntas ya podamos dar cuenta de lo que ustedes, digamos, tienen como inquietudes o preguntas. ¿Quieres avanzar? Bien, para hablar de la participación en la unidad hay que decir que durante este año, digamos, durante este periodo lo que hemos hecho es recoger los insumos de las organizaciones de víctimas, de las organizaciones de defensoras de derechos humanos, entre ellas Movice, y en general de las víctimas de desaparición forzada, sus familiares, para construir esa metodología de participación que para la unidad, como lo ha dicho Luz Marina en diferentes escenarios, es el corazón de nuestra entidad, la participación de los familiares. Eso para dar un contexto desde dónde es que hemos ido construyendo estas características de la participación. Hay que decir también entonces que ese escenario de la participación tiene 2 pilares fundamentales que caracterizan y que son la naturaleza de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Uno, su carácter extrajudicial y su carácter humanitario. El carácter extrajudicial es porque no hace parte del mandato el establecimiento de responsabilidad penal. Entonces, eso nos da una oportunidad en términos de la información que nos puede llegar, va a ser absolutamente confidencial, lo cual esperamos, y ya ha sido el efecto en la mayoría de los familiares con los que hemos conversado en diferentes encuentros, ha generado una expectativa muy positiva en términos de que ellos, ellas y otros testigos, incluso responsables, al identificar que no va a seguir de allí un curso de una investigación judicial, estarían, digamos, más proclives a dar la información y cumplir, digamos, y facilitar las condiciones para la búsqueda.
El otro carácter fundamental es el humanitario, que implica la participación activa y respuesta a las necesidades de las víctimas. Es muy importante esta característica para la unidad. ¿Por qué? Una, el carácter humanitario recoge una perspectiva que desde ya va a ser, digamos, priorizada por la unidad, y es que nuestra tarea en ese escenario de búsqueda debe aliviar el sufrimiento de los familiares. Y digo que ya es una perspectiva integral porque eso nos lleva a considerar durante todo el proceso todos los impactos psicosociales que han vivido los familiares por la desaparición, que ya es dramático e infame, así como también todas las emociones que se derivan de un proceso de búsqueda. Yo estoy viendo caras que están diciéndome ya que sí. Es decir, esa incertidumbre, esas ausencias de información eventualmente que tienen sobre lo que pasa, la ausencia de respuesta o el anuncio de que hay posiblemente un hallazgo, todas esas vicisitudes emocionales que genera el proceso de búsqueda en sí mismo. Muy bien. Y lo humanitario, que voy a traer las palabras de Luz Marina, que me parecen, digamos que reflejan nuestro interés en lo humanitario, es ponernos en los zapatos del otro y de la otra. Ese es el carácter humanitario. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Qué necesidades tiene? ¿Qué está sintiendo? ¿Qué expectativas? ¿Qué información tiene? Bien, si quieres devolver. Esas son, digamos, los pilares de la unidad. Y los enfoques, que son como las gafas desde las cuales vamos a leer, a entender, a comprender tanto lo humanitario como lo extrajudicial, pues están los enfoques diferenciales: el enfoque étnico, enfoque de discapacidad, enfoque de niñez, enfoque del adulto mayor, que es muy importante para nosotros. Hemos identificado que en nuestro país las mamás buscadoras y papás buscadoras ya están alrededor de más de 60 años y tienen una necesidad urgente de tener una respuesta que no ha sido dado por parte del Estado. Y ese es un enfoque, digamos, todos los enfoques diferenciales van a ser importantes, pero quiero decir que eso es algo que ha sido evidente y se nos ha puesto de frente en todos los diálogos con los familiares. El enfoque de género, desde luego, tener una particularidad mirada sobre los impactos y sobre las características desde género, no solamente desde mujer, sino también desde la población LGBTI. Y un enfoque territorial que es básicamente, voy a decir algo obvio, pero a veces es bueno decirlo obvio, y es efectivamente la búsqueda. No es lo mismo en la sierra que en Bogotá, que en Caquetá. ¿Y quienes conocen ese territorio? Los familiares. Eso es algo que quisiera introducir. En este marco quisiera resaltar algo que decía antes, y es que nuestra perspectiva también incluye esta consideración de esa dinámica emocional que viven los familiares alrededor de la búsqueda y de los propios impactos, y esa también va a ser una lectura constante para evitar la revictimización, no hacer daño, contener, apoyar y mantener un constante relacionamiento con los familiares. Gracias, Ana. Muy bien. Como en ese marco, como les decía antes, hemos tenido unos insumos que han sido el punto de partida de la unidad, que son básicamente los documentos, informes de Movice, de las organizaciones de familiares de víctimas, los que se llevaron a La Habana y por los cuales existe la unidad por parte de las víctimas de desaparición forzada. ¿Qué decidió hacer la unidad teniendo ese contexto como punto de partida? Ir y hacer encuentros con familiares que no estaban, la mayoría, organizados, para conocer de ellos y tener también la voz de ellos frente a qué expectativas y cómo se imaginaban la participación y la metodología de la unidad. Este dato que tenemos aquí es hasta mayo, donde tuvimos encuentros y se logró conversar con 178 familiares.
A la fecha ya se han iniciado unos segundos diálogos de devolución en el que les hemos contado cómo sus opiniones, aportes han sido integrados al diseño tanto de la estructura de la unidad como del avance que hemos tenido frente a metodologías, que es el más, digamos, todavía modesto en términos de metodología. Muy bien, esto simplemente para que sepan que hemos visitado el país, que ya hemos tenido estas conversaciones. ¿Dónde, si quieres devolver un momento, donde, solamente para subrayar algo que ellos han planteado, ellos y ellas, es que persiste el conflicto armado y por cada una de las regiones donde estuvimos hay características particulares para la búsqueda, de acuerdo a eso, el método infame de la desaparición que se dio en cada uno de los territorios. Muy bien, si quieres pasar eso. Entonces, para ir precisando también este carácter humanitario, las familias nos han pedido, y estamos en la metodología asegurándonos de ello, que se sientan acogidas y acompañadas, que haya escucha, respeto, transparencia y honestidad, que los funcionarios o servidores públicos sean profesionales, tengan experiencia y una postura ética, que la confidencialidad sea el valor fundamental, y en eso tenemos que asegurarnos de métodos, digamos, tecnológicos también de información y otros, que no se pierdan los expedientes porque es algo de lo que se quejaron permanentemente, y que se trabaje con las comunidades. Muy bien. Y ellos ven su participación de la siguiente manera, y es algo que estamos acogiendo en nuestra metodología. Uno, esta es fundamental, reconocer la información que las familias han recolectado. ¿A qué nos ha llevado ese pedido y esa demanda, además que se repite también en los insumos que nos dieron las organizaciones? Que en el proceso de investigación los familiares tengan una permanencia y esta sea constante. Es decir, a diferencia de que la entidad esté llamándonos de vez en cuando o llamándolas de vez en cuando a contarles alguna noticia frente al proceso de investigación, los familiares sean investigadores también con la unidad. Obviamente, la responsabilidad es de la unidad. ¿Sí? El pedido de los familiares, y nos hemos dado cuenta, creo que quienes están aquí también han constatado esa experiencia, es que quienes han buscado han sido las familias. Y las familias tienen una información fundamental sobre el posible paradero de sus seres queridos. ¿Qué va a hacer la unidad? Va a validar y va a dar un lugar a esa información que tienen los familiares, quienes van a estar decididamente participando en el proceso de investigación, de tal manera que en momentos de información fundamental de resultados de la investigación o formulación de los planes de búsqueda, las familias puedan decidir, tengan voz y voto, y puedan decidir frente al curso que se está dando en ese proceso de investigación. ¿Eso qué implica? Que los familiares van a ir, y estamos seguros, muy atrevidamente, o ilusionados también, mejor matizar, que ese proceso de participación va a tener un efecto emocional, reivindicativo y dignificante. ¿Sí? Y es allí donde vemos que los y las familiares, en la medida en que sientan que toman las riendas del proceso con nosotros, van a sentir que también ese proceso emocional puede tener en algún momento algunas vicisitudes en relación a cierres, en relación a momentos de rituales para honrar a sus seres queridos, para honrarse a sí mismos en la búsqueda, y ir marcando distinciones de ese proceso de búsqueda en términos del propio proceso personal y familiar. Allí, en términos de la participación, es total, y nos imaginamos, no, estamos planeando que además en ese proceso de participación podamos lograr encuentros entre los familiares de apoyo y de sostén,
que también van a tener un efecto terapéutico. Esto nos lo han enseñado las organizaciones de víctimas, las organizaciones de familiares, en las que cuando se encuentran los familiares y se apoyan entre sí, se crea una potencia de fortalecimiento y de apoyo emocional increíble. Bien, como me tocó resumir, eso ya está ahí recogido. Bien, o lo que ya habíamos hablado del enfoque diferencial, esperan desde luego que esos procesos de búsqueda sean respetuosos del marco de tradiciones, cultura de los pueblos étnicos, indígenas, afrodescendientes, que tengan en consideración las mujeres, que son en la mayoría de los casos las buscadoras, y algo interesante, y es que en ese universo, o importante para recalcar, es que en ese universo de búsqueda, desde luego, va a estar la desaparición forzada, que son los crímenes de Estado, desde luego, y van a estar aquellos, por ejemplo, que están relacionados con el reclutamiento forzado, en fin. Bien, creo que algo sobre lo territorial que no quisiera dejar, o en qué estamos, aquí, en qué estamos. Nosotros hemos tenido todo un proceso de construcción normativa de la entidad que ha sido dispendioso, ha sido duro, ha implicado un ejercicio importante para que sean, digamos, aprobados la estructura de la unidad, lo cual es un avance positivo. Para contarles que la estructura de la unidad, como ha sido pensada, va a tener, obviamente, la dirección general con unos asesores, unas oficinas asesoras, un consejo asesor que está conformado por miembros del gobierno y por familiares de víctimas de desaparición forzada, y otro puesto para organizaciones defensoras de derechos humanos. Esta es la forma operativa. Hay una subdirección general técnica y territorial, 3 direcciones: la Dirección de Información, Planeación, Localización para la Búsqueda, y la Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación. Y el pilar y el corazón que va a estar integrando ese proceso de búsqueda que lideran estas direcciones es la Dirección de Participación, de la cual yo estoy a cargo. El despliegue y donde va a aterrizar y materializarse todo este proceso es en grupos territoriales. Inicialmente, bueno, se está haciendo el estudio en este momento también de acuerdo a los recursos que vayan siendo aprobados para la planta. Van a ser 18 lugares que se están localizando inicialmente para que se instale la unidad, con una característica, y es que estos equipos van a ser proactivos y móviles. O sea, si estén en una ciudad, la característica fundamental es que se van a estar moviendo por el territorio desde ese enfoque territorial para ir donde se requiera para hacer precisamente la búsqueda donde se haya cometido el delito y donde se cuente con la información. Muy bien, muchas gracias. Agradezco mucho a la Secretaría Técnica del MOVIS y a su comité de impulso que tengamos oportunidad también de referirnos desde el punto de vista nuestro a lo que significa esta participación en el sistema integral, sus características y alcances. Yo quiero hacer mención brevemente a nuestra conversación de anoche, y es que en efecto tenemos todavía un galimatías que el sistema debe ayudarnos a aclarar y a recabar, y es hasta dónde ese alcance está realmente dilucidado, diseñado y provisto desde el mismo sistema. Como la estructura nos da cuenta de que lo están contemplando, que hay una variable desde cada una de las instancias del sistema que está por supuesto ligada a ello, pero que en esencia también requiere de una conversación directa con las víctimas y con las organizaciones defensoras, acompañantes y las organizaciones, por supuesto, de víctimas. Eso sería una recomendación muy cariñosa a todo el sistema, porque por supuesto el sistema no solamente tiene estas 3 instancias, sino tiene las políticas. Tiene 2 instancias de política que deben resolverse, adecuarse y ejecutarse en el mismo marco temporal que estamos jugados a desarrollar en este momento. Entonces, en primer lugar, yo quiero como abordar ese punto
dejarlo como una recomendación, recabar sobre el tema de la centralidad de las víctimas. Yo creo que no podemos dejar de señalar, por ejemplo, en ese caso, que la omisión estatal frente a los graves crímenes de Estado, frente a las vulneraciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, siempre serán un mandato, por ejemplo, que desde el movimiento de víctimas de crímenes de Estado resaltaremos como un ejercicio de participación y de cara a cualquier momento e instancia del sistema, porque esto es lo que nos ha dado esencia desde hace más de 15 años, porque por supuesto valientes hombres y mujeres decidieron en ese momento construir este escenario de conversación de las víctimas y hemos logrado llevarlo hasta este día en el que hemos celebrado también la emergencia de la paz con este sistema de justicia transicional. Es decir, prácticamente era un mandato del MOVICE organizarlo y prácticamente es un ejercicio que hemos logrado realizar hoy. Daríamos parte a quienes hicieron en ese momento la construcción del MOVICE de que hoy tenemos por lo menos ya asegurada una parte, un pilar de ese reconocimiento de verdad, que bueno, quiero contarles a manera de anécdota, días atrás, por ejemplo, tuvimos un fuerte enfrentamiento con la Policía Nacional y el Ejército Colombiano, porque ellos se molestaron mucho por alguna de nuestras intervenciones públicas diciendo que ellos tenían responsabilidad directa en la muerte, en la masacre de 3 familiares de la UP en los Llanos Orientales y no querían que eso fuera dispuesto en las redes públicas como una responsabilidad, sino simplemente como una omisión, como si acaso la omisión fuera un elemento de menor cuantía en relación a su responsabilidad. Por eso no podemos abandonar ese como pilar fundamental del ejercicio de verdad. Tenemos por el lado de nuestra verdad, por supuesto, el respaldo total a la Comisión de Esclarecimiento en perspectiva de esa verdad histórica y extrajudicial, pero es evidentísimo que desde las víctimas, desde la piel de cada una de ellas, encontramos la necesidad también de una verdad judicial, a la cual en ningún momento se ha planteado la idea de renunciar. Y por esa razón también es necesario reconocer en el Estado el principal vulnerador de los derechos humanos y por supuesto a sus agentes como los que tuvieron aquiescencia, complacencia y coadyuvancia en algunos de estos graves crímenes. En segundo lugar, creo que es necesario, por supuesto, resaltando lo que ya las compañeras han expuesto aquí, que estas conversaciones y estos análisis los organicemos y compartamos desde los territorios. Vale la pena también aquí hacer una breve anécdota, también otro aviso parroquial, y es lo que está sucediendo precisamente allá en el oriente de Caldas, la región de Samaná, específicamente en la vereda del Congal, el Roble y Intermedio. Porque alias Terror, el hijo de Isaza, ha vuelto a la región y ha vuelto efectivamente a construir una estela y una estrategia de vulneración hacia los campesinos y campesinas, hacia las víctimas y hacia las personas que han decidido valientemente volver a ese territorio. Al punto que, por ejemplo, el sistema de alertas tempranas, lo compartimos con Laurita ayer en la noche, no tuvo la presencia de esa territorialidad. Entonces, fíjense la emergencia, la importancia básica y fundamental que cobra precisamente el sistema integral de verdad, justicia y reparación visto desde los territorios. Porque tenemos que hacer clic, tenemos que hacer un lugar y empezar a visibilizar el escenario del sistema desde allá. No nos cansaremos de decirlo y lo hemos dicho en escenarios donde tal vez sea muy adverso plantearlo y se lo hemos dicho a los agentes vulneradores en su propia casa. Y decíamos, por ejemplo, desde el MOVICE capítulo Caldas o desde el MOVICE capítulo Meta o desde cualquiera de los capítulos que se encuentran hoy aquí reunidos, que es fundamental y vital construir estrategias también de autoprotección y de control, de denuncia y de visibilización de lo que está sucediendo en la región. Porque esta estrategia de posesión y desplazamiento no ha cesado y no va a cesar en tanto no tengamos realidades y verdades completas de lo que está sucediendo. Por esa razón creo que el sistema debe saludarse en su perspectiva de que fortalezca la presencia territorial, local y organizacional, viendo por supuesto en una visión 360 a todas las víctimas,
porque por supuesto que tenemos que abrir el debate con aquellas que se reclaman víctimas también de las insurgencias y conversar con ellas en tanto este proceso y este patrón de convivencia que nos plantea la Comisión de la Verdad, pero también tienen ellas que reconocer que las víctimas de crímenes de Estado tienen un lugar preponderante y no como ha sucedido, verbigracia de lo publicitado con la Jurisdicción Especial para la Paz, donde a las víctimas de crímenes de Estado les han dejado un lugar opaco, mientras que a Luis Eladio y otras víctimas de la insurgencia les han dado horas enteras en medios de transmisión nacional e internacional. Ese desbalance debe reclamarse acá como un ejercicio que es fundamental corregir en el inmediato plazo corto, porque no podemos en ningún caso, de ninguna manera, permitirnos que vuelva a opacarse, visibilizarse y a ningunearse a ninguna víctima de crímenes de Estado, a ninguna. Tercero, los retos creo que superan, por supuesto, el carácter extrajudicial y si tenemos en cuenta estos dos primeros planteamientos, nos corresponde una tarea fundamental desde este movimiento de crímenes de Estado, que es en efecto establecer, organizar y orientar una agenda conjunta con el sistema, como lo hemos dado a conocer en el ejercicio de nuestra labor hacia adelante. Según el mío, y en esa perspectiva, de esos retos implican también empezar a reconocer lo que tenemos aquí. Aquí nos hemos dado sendas pelas y creo que cada uno de los capítulos está sucediendo lo mismo en cuanto a cómo debemos organizar los informes y hasta dónde esos informes van a ser de buen recibo, de trámite metodológico o de inclusión permanente y digna, digamos, dentro de los otros informes que deberá presentar en este cortísimo e itinerante plazo que tiene, por ejemplo, la Comisión. Y decimos, esos informes, más allá de la formalidad de entregarlos al sistema, tienen que convertirse también en un reservorio de la memoria, deben ser parte integrante de esta memoria histórica viva que tenemos acá y deben permitirnos dar cuenta, por ejemplo, en el caso de la unidad de búsqueda de los planes. Porque nosotros hemos dicho, ningún desaparecido desaparecía en el país, simplemente se desapareció porque sí, porque alguien quiso hacerlo. Aquí hay una historia de vida y un contexto social, político y económico que debemos recabar, así no le guste a los poderosos enemigos de la paz. Hemos hablado con los arquitectos urbanistas para que entiendan el carácter y la dimensión que esto tiene, un poco como el Parque de la Vida allá en Medellín, o como otros escenarios que tenemos en otras latitudes, para que se convierta esto en un lugar donde estos emblemas de la tragedia también se nos vuelvan un emblema, pero de la resiliencia. Hay buena acogida, pero como en todo lo público nos toca hacer algo de presión, no porque la universidad no lo quiera hacer, sino porque requiere también de los mandatos formales y legales y administrativos que eso implica. Y ya la unidad fue víctima de esos mandatos formales, administrativos y legales, y se demoró su presupuesto. Ahora mismo quiero dejar esa como una tarea que le propongo a esta Asamblea Nacional que podamos tener en el inmediato futuro para desarrollo también de nuestras próximas consignas. Muchas gracias.